Ayer hice una conferencia sobre la tabla Ouija y sus peligros en el evento a Buenos Aires Paranormal. La verdad es que fue todo un éxito, se llenó la sala, tengo que pedir disculpas porque hubo mucha gente que se tuvo que sentar en el suelo, gente que no pudo entrar en la sala, incluso gente que se acumulaba en la puerta para escuchar la conferencia. Tengo que decir que en diciembre, con los mismos organizadores, se va a montar otro evento en diciembre, donde yo voy a estar y me prometieron que habría una sala más grande, así que ya lo sabéis, será de otro tema, pero ya lo sabéis. Así que, bueno, y aquellas personas que nos hicimos fotos y tal, las podéis enviar en el email que pone abajo en la descripción, porque también me gustaría tenerlas, también me gustaría compartirlas, así que ya lo sabéis. Y ahora os pongo la conferencia. Tengo que decir que, como ya sabéis, con un ambiente así, que la calidad a lo mejor del audio no es muy buena, incluso hay una parte que la cámara se quedó sin batería y el final se tuvo que grabar con celular, con teléfono móvil, pero bueno, supongo que eso ya lo entenderéis. Lo importante también es ofreceros a aquellos que no pudisteis venir o a aquellos que sois de otras zonas o de otros países, pues un poco cómo fue la charla, y también me gustaría ver pues en la descripción vuestra opinión sobre esta conferencia. Así que vamos allá. Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Primero de todo, os saludo a todos, ¿vale? Mi nombre es Pedro Cox, soy de Barcelona y vamos a hablar sobre la Ouija, ¿vale? Con sus misterios también quitaremos algunos mitos, porque la Ouija también, como ya sabemos, a partir de películas, a partir de todo lo que se ha hecho y a partir, sobre todo si miráis YouTube, os van a contar mil historias de gente que muere, gente que le pasa mil cosas por el tema de la Ouija, y no es tan así. Sí que hay unos peligros en la Ouija, pero primero vamos a hablar un poco qué es la Ouija, que supongo que todos vosotros lo sabréis. La Ouija es simplemente un tablero donde hay un alfabeto, donde hay números, el 1, vamos al 10, ¿vale? Del 1 al 0, ¿vale? Y el 0, y luego hay a lo mejor, pues, algunas frases como adiós y tal. Hay unas Ouijas que podríamos decir más nivel advanced, ¿vale? Que hay verbos y cosas de estas, pero son muy pocos. Pero ese sería el sistema. En teoría, una persona hace una especie de invocación y esa Ouija contacta con supuestos espíritus. Ahora voy a quitar el mito, porque nadie sabe en qué contactamos. Porque contactamos con espíritus, contactamos con nuestra mente, o incluso hay algunos que consideran de que contactamos con seres de otros mundos. ¿Qué es la Ouija? La Ouija es un poco como el fenómeno ovni. Vemos luces en el cielo y ¿qué pensamos? Son aliens. Nos vienen a visitar, ¿no? El fenómeno ovni, vemos luces, hay un fenómeno asociado a los ovnis, pero desconocemos su origen. Con la Ouija pasa exactamente lo mismo. Desconocemos con qué contactamos y si contactamos con algo. Hay una cosa curiosa, es de que cuando vosotros hacéis Ouija, no vais a tener ninguna contestación, difícilmente que no haya alguien que haga Ouija que no domine el idioma que habla la Ouija. Es decir, si aquí todos sois argentinos, si hacéis Ouija, posiblemente os hablen en castellano. Y posiblemente si hay alguien que a lo mejor sabe inglés, a lo mejor la Ouija contesta algo en inglés. Pero nunca os va a contestar, por ejemplo, en hindi o en árabe. No, porque la Ouija no funciona así. Es necesario que haya al menos una de las mentes, uno de nuestros cerebros, que esté conectada con la Ouija. Y hay una cosa curiosa, muchos dicen, sí, lo mueven las energías. No, en el fondo lo movemos nosotros. Ahí está luego el análisis del concepto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Se ha comprobado, y yo lo he comprobado personalmente, que si le tapas los ojos a todas las personas que están haciendo la Ouija no señala ningún punto. Se descuadra la Ouija. Aunque la gente parece que no esté mirando, la gente está mirando y sabe que si va hacia la A, va hacia la A. Le tapa los ojos a la gente y no va a la A. Se descuadra. ¿Qué sucede con eso? Podríamos decir, entonces es un fraude. No, para nada. O sea, es que esa energía de la gente lo que hace
es que crea una unidad, digamos, energética, que hace que la Ouija nos conteste, pero siempre tiene que haber que los que están mirando la Ouija estén mirando la Ouija y que hablen con el mismo idioma. Con eso a lo mejor dices, entonces claro, puede ser que a lo mejor no sean espíritus, pues claro, si nosotros nos somos tapados, o incluso hay un ejercicio muy bueno, porque claro, también quien mueve la Ouija somos nosotros. No pensemos que es una energía que la Ouija la mueve. No, somos nosotros. Porque tú pones una pelota de ping-pong, una pelota de ping-pong encima del vaso, si se moviera a nivel energético, el vaso se movería igual. Aunque tengamos una pelota encima, porque sería energía. Y en cambio los movimientos sí que fluctúan en la pelota, pero no mueven el vaso. Es decir, estamos partiendo de que es un fenómeno paranormal, que ahora explicaré lo que tiene de paranormal, que la unión de toda esa energía de gente que está mirando el tablero de forma directa o indirecta hace que a la vez muevas a nivel subconsciente tu mano y haga mover el vaso. El vaso, el máster o lo que se le quiera llamar. O sea, el fenómeno parte de eso. Es un poco como los taurís, estos que buscan el agua con el péndulo o con las varillas. Es la persona la que lo mueve. No sabe en qué momento lo mueve el péndulo. Porque tú pones un péndulo colgado de un palo fijo y ya puedes tener toda la energía del mundo que no va a girar. Lo gira la persona con movimientos inconscientes. Y ahí está el fenómeno paranormal. No quiere decir que si nosotros lo movemos de forma subconsciente y a la vez estamos aplicando la energía porque lo estamos viendo, no quiere decir que las contestaciones de la Ouija vayan a ser falsas. Lo importante es entender eso. Normalmente la Ouija nos da una información que no le tendríamos que tener muy en cuenta porque muchas veces nos engaña. Siempre la Ouija nos puede engañar. Entonces deberíamos tener en cuenta que toda la información que recopilemos en una Ouija la tenemos que tomar como importantísimo. No podemos entrar en la sugestión que lo que nos diga la tabla Ouija sea aquello que vaya a ser la gran verdad. Si aquí la tabla Ouija te dice el mes que viene te vas a morir, no hay que hacerle caso. Ahí entraremos en lo que son los peligros de la tabla Ouija. La sugestión, grandes peligros. Lo importante cuando trabajéis, si habéis trabajado o habéis experimentado con tabla Ouija. Normalmente la tabla Ouija se ha convertido en una especie de juego, y no olvidemos que la tabla Ouija en 1890 se patentó, y se patentó como contacto con espíritus. O sea, ya el marketing, por mucho que digamos que actualmente con esto del capitalismo y todo eso, ya en 1890 ya se patentó la primera Ouija. Es decir, ya se estableció que era una tabla para contactar con los espíritus. Pero volvemos a lo mismo. Desconocemos el origen y el fenómeno en sí. Existe un fenómeno, porque a veces la tabla Ouija nos da una información que parece que nadie de nosotros que estamos haciendo tabla Ouija lo conozca. Información incluso de algún familiar nuestro, que pensamos que estamos contactando con ese familiar y a lo mejor no es ese familiar, pero la información que nos está dando es de información que sabía ese familiar que desconocemos cómo ha llegado hasta ahí. O sea, partiendo ya de la base de que hay un fenómeno porque desconocemos a lo mejor parte de la información que nos da la tabla Ouija y sabiendo que es nuestra mente posiblemente la que esté influyendo sobre la tabla Ouija y aparte que nuestro organismo está haciendo que movamos de forma inconsciente este fenómeno, vamos a ir a pasar pues a los problemas que puede haber con la tabla Ouija. Primero de todo, sugestión, grandes peligros, que ahora vamos a hacer una charla, podéis preguntar de temas esotéricos, de misterio, lo que queráis, a mí me gustaría también en tú a tú, ¿vale? Que hagáis preguntas de lo que queráis. Importante, hace unos años me llamaron de un colegio público de secundaria de que, muy parecido a la tabla Ouija, que es la escritura automática, que alguien se pone con un papel y empieza a mover la mano y a escribir cosas que no entienden por qué escribe eso
y eso le da una información al igual que la data. Me llamaron de que en el colegio un adolescente, mientras que el profesor estaba dictando la hora de tomar apuntes, esa chica empezó a escribir descontroladamente y a poner una serie de mensajes. Me llamaron porque curiosamente, al tercer día que pasó eso, otra chica de la misma aula empezó también a escribir igual. Y luego pasó que unos días después otra chica. Al final eran 6 chicas adolescentes que en plena clase, como medio de trance, empezaban a escribir como locas, que no sabían ni qué escribían, frases, dibujaban o lo que sea, y habían perdido el control. A mí me llamaron para decir, oye, lo queremos llevar discretamente porque, claro, imaginaros un colegio público, ¿vale? Además cristiano. Que los padres se enteren que en su aula o el aula donde está su hijo o su hija hay niñas escribiendo, contactando con supuestos espíritus. Imaginaros, eso hay que llevarlo con prudencia, escondido y demás, ¿no? Yo empecé a hablar con cada una de las adolescentes hasta que me di cuenta que la que inició la escritura automática era la alfa de la clase. La guapa, la atractiva, la que dominaba un poco la mente. Ella empezó a escribir, que luego ya hablé con ella y ya se solucionó, pero ¿qué hizo? Que las demás chicas que querían ser como ella, la guapa de la clase, de forma inconsciente o consciente, no querían ser menos. Y ellas también empezaban a escribir. ¿Qué pasó? Que una por la otra, primero era el grupito de amigas y luego se contagió que incluso, como suele pasar en cualquier clase, la niña fea, gordita, la marginada, pues yo también. Y no quería decir que lo estuviera haciendo expresamente para llamar la atención, ¿no? Es que a nivel subconsciente, si ella lo hace, yo lo hago. Esto sucede igual con la tabla Ouija. Lo curioso de todo es que contratamos solo a la líder de la clase y ella dejó de tener escritura automática. Estuvimos analizando el porqué y todo eso. ¿Qué pasó? Que esa chica, al dejar de escribir, poco a poco las demás fueron dejando de escribir. Y esa es una clave de lo que sucede con la tabla Ouija. Y es uno de los mayores problemas, que es la sugestión. Normalmente, ¿qué sucede cuando hacemos tabla Ouija? Y a lo mejor aquí todos habéis hecho, o algunos de vosotros habéis hecho tabla Ouija. Que estáis con los amigos, a lo mejor estáis bebiendo, a lo mejor estáis así, un poco de joda. Vamos a hacer una Ouija, que no sé qué, como pegue un portazo en la ventana, aunque haya sido. Por casualidades cósmicas dices, joder. Habrá otro que dirá, entro en la ventana, pero habrá otro que dirá, vale, creo en mi casa. Y yo duermo aquí. ¿Vale? Y como esa persona se sugestione al segundo portazo de la ventana o que eso haga así, los espíritus. Esa persona se va a ir alimentando, ¿vale? Y al igual sucede con muchos nuevos investigadores actualmente del fenómeno paranormal. Que les encanta el fenómeno paranormal, se ponen a investigar, pero tienen un nivel de sugestión brutal. Yo conozco gente que cada fin de semana le pasan fenómenos paranormales, no normales. Yo me acuerdo de, tengo 44 años, aunque no lo parezco, yo os explicaré lo de la longevidad y otras cosas, pero yo era de los que empecé con 8 o 10 años, ya me empezaron a interesar estos temas. A los 12 ya estaba en una asociación y a los 16 ya tenía el primer programa sobre estos temas. Y yo a lo mejor con 16 años, como cualquier adolescente, en vez de irme al boliche a pasármelo bien, me iba a una casa encantada, pasaba un frío de muerte, y a lo mejor estaba feliz porque una psicofonía te había dicho te voy a matar. Eso es estar muy mal de la cabeza, porque para eso te vas al boliche, te envían a la mierda, pero al menos dices, me lo he pasado bien, no, pasas frío, pillas una pulmonía y luego ¿qué pasa? ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? La sugestión. Luego cuando te ibas a tu casa, te ponías los auriculares y escuchabas, te voy a matar, ¡buah! Cómete eso cuando te tienes que ir a dormir, muy macho, muy macho con los amigos, pero luego a la hora de la verdad, nada. Pues pasa lo mismo con la tabla Ouija. La sugestión es súper importante. Que hay casos de muerte por Ouija, podríamos decir directamente ninguno.
Podéis ver vídeos en YouTube que sí que os cuentan, no hay ninguno. Lo que sí que hay es, podríamos decir, por un lado, muerte por sugestión, que eso es súper importante, que pasa mucho en magia negra, en santería, umbanda, quimbanda y ese tipo de ceremonia. Yo os pongo un ejemplo. Pongamos que yo soy creyente del vudú. Mi religión es el vudú. Y un día salgo, abro la puerta de mi casa y me encuentro un ataúd de que alguien me ha hecho brujería, todo de velas negras, un gato muerto, lo que sea, ¿vale? Y yo pienso, uy, estoy condenado a muerte. En ese mismo instante, como tengo un acto de fe y me ha sorprendido esa historia, me puede dar un ataque al corazón. No quiere decir que la magia me haya afectado directamente, sino que yo he creído que me estaban haciendo un mal. Y eso lo podéis ver cuánta gente va a un tarotista o va a un brujo porque considera que si tiene una época de mala suerte es porque me han hecho brujería, ¿vale? No, la mala suerte está. Si tenemos un problema económico, posiblemente sea de los gobernantes, no la vecina que tenga en pie que haga mala suerte, ¿vale? Pero ¿qué hacemos? Nosotros desde los tiempos antiguos tenemos muy vinculado por nuestros ancestros la cultura de la magia, la brujería y esas cosas. Y el contacto con los espíritus. Desde que nuestros antepasados vieron que empezaban a morir su gente, empezaron a creer que posiblemente había una vida más allá, posiblemente había otra cosa, porque claro, ese cuerpo inerte que antes era tu compañero, tu familiar y tal, moría y se descomponía. Algo se ha ido. Si vosotros habéis visto un cadáver de cerca, algún familiar y demás, cuando lo veis, os daréis cuenta que le falta algo, ¿vale? Aunque parece que esté dormido, no. Hay algo que falta. Todo eso nos ha llevado a creer, ¿vale? No quiere decir que no exista, a creer de que hay algo que se escapa de eso. ¿Qué sucede? Que hemos pasado también a pensar que los muertos pasan a un mundo espiritual y algunos se quedan en nuestro mundo. Y es lo que nosotros contactamos con la tabla Ouija, con el espiritismo, con la escritura automática y demás. Y eso es un problema enorme. Porque a la vez pensamos, si no se han pasado al mundo de la luz, si están con nosotros, igual es que su energía no está buena. Y podríamos decir que eso también es un problema de lo que sucede en la Ouija. Y por eso no podemos creer en la Ouija. Lo que nos dice, si la información es muy buena, ¿vale? La aceptamos. Yo siempre digo, pilla la información, la archivas. Si luego sucede lo que te he dicho la Ouija, perfecto. Si no, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque estamos alimentando ya con la sugestión que habíamos dicho antes cuando pega el portazo de la ventana. ¿Vale? Bueno, sería el ventanazo. Nos quedaríamos con eso. Si nosotros alimentamos eso, llega de la sugestión a la obsesión. Yo he conocido casos que incluso una chica ha llegado a consultar la tabla Ouija varias veces al día, incluso de me pongo falda o me pongo pantalones. O voy al cine o no, y consultarlo la Ouija. Eso pasa de la sugestión a la obsesión. Ahí hay un problema. Porque puede llegar un poco como ahora pasa con esto de la moda esa, no sé si alguno lo conoce, esto de la ballena azul, ¿no? Que te lleva al suicidio de una serie de gente que, porque tienen la mente como la tienen, hacen que adolescentes hagan una serie de pruebas y al final el único objetivo del juego es el suicidio. La tabla Ouija puede llevar que el último instante sea el suicidio. ¿Por qué? Porque hay una cosa que pasa muchos fenómenos paranormales, y es que la obsesión lleva a que la tabla Ouija cada vez la información sea más dura, más cruel y que te manipule más. Puede ser nuestro propio subconsciente, porque si nos paramos a pensar, en nuestra mente tenemos, en nuestro cerebro tenemos el angelito bueno y el diablillo, ¿vale? Le dices, la vocecita esa de hoy estás que triunfas, hoy estoy de putísima madre, y a la vez la vocecilla esa le dice, ¡pah! Tienes que adelgazar porque no veas qué cara que tienes. Esa vocecilla que tenemos ahí en la cabeza, ¿vale? Que yo siempre digo que es nuestro cabrón interior, ¿vale? Que nuestra mente nos putea, ¿vale? Oye, mira, el lunes empiezo, dejo de fumar, dejo de beber, dejo de no sé qué, y está súper pletórico. Y el lunes tu propia mente te dice,
no vas a aguantar, fuma, si tienes ganas de fumar. Esa vocecilla, ¿qué pasa? Que en la Ouija también nos sale. Nos da una información que no siempre es buena. Por la sugestión, la obsesión, y luego, pues ya llegamos a un punto paranoico de empezarle a hacer caso y nos va a destrozar la vida la Ouija. En sí la Ouija es un tablero de madera que no nos lleva a nada. O sea, ¿cómo nos puede afectar a nuestra vida un tablero de madera? No, lo que nos destruye es nuestro concepto de la información que estamos dando. Y os pongo un ejemplo. Pongamos que una madre ha perdido a su hijo en accidente. Quiere probar la Ouija. Y la Ouija le dice: mamá, te encuentro a faltar, quiero estar contigo, sucede. ¿Qué va a hacer una madre a lo mejor si está quebrada a nivel psicológico? Posiblemente sí. Y posiblemente lo que ha hecho la Ouija es dominar su mente, o ella misma ha proyectado la mente en la Ouija para decir: no soporto mi vida sin mi hijo, yo misma me autosugestiono. ¿Cuál es la solución? Suicidarme. Utilizo la Ouija de modo subconsciente para que me diga suicida. Y ese es uno de los problemas que tiene todo lo que son los fenómenos paranormales, y es la obsesión. Yo siempre digo de que todos que toquemos estos temas tenemos que tener un punto de miedo, siempre. Un punto de miedo tiene que estar, si no es que estamos humanos, ¿vale? O sea, yo he estado en edificios como estos medio abandonados, que empiezan a saltar los detectores de metales, no sé qué, oye, bien, lo que hablamos, no conoces estos temas, pero dices, vale, pero vamos todos juntos, ¿vale? O sea, pero ¿qué pasa? Siempre tiene que haber algo importante, que la curiosidad venza al miedo. Si el miedo nos supera, olvídate. Si tú sabes que haciendo tabla Ouija te vas a obsesionar de tal manera que no vas a dormir, no vas a salir y te va a angustiar, no lo hagas. Aunque sea con los amigos, no lo hagas. Importantísimo. Otra cosa es que digas, vale, tengo curiosidad y todos nos vamos a sugestionar porque no vamos a ser tan tontos de decir, no, a mí no me afecta nada. Si la Ouija te dice de aquí a un mes te vas a morir, vale, pero ese día que te toque no sales de casa por si te atropella un auto, ¿vale? O sea, vamos a ir con cuidado, pero la obsesión nos lleva a eso. Y esos son los mayores problemas que hay con este mundo de misterio, con todas esas cosas. También alimenta que antes uno pues conocía la Ouija en los colegios y no sé qué, lo hacías y ya está. Ahora, ¿qué haces? YouTube. ¡Guau! Tal caso se murió que no sé qué. Luego, 7 muertes importantes de... El de Vox, no sé si conocéis el de Vox, sería como 7 muertes importantes de la Ouija. Te vas alimentando, sí. O sea que una de la tabla Ouija, intencionalmente y directamente alimentamos a esto mismo, o sea, como la posición, una droga. Que todo el tiempo necesitamos saber, necesitamos hablar, nosotros necesitamos llevar a lo que... Sí, exacto. Se convierte en una adicción. Pero todo lo del misterio es una adicción, porque es lo que he dicho antes. Venimos de momentos ancestrales donde la magia, la brujería y todo eso estaba en nuestra vida. Cuando alguien miraba las estrellas, como no sabía lo que era como que todo era magia. Nosotros lo tenemos en nuestros genes, esa pasión por el misterio, el ocultismo y demás. E incluso los más ateos, lo que hablamos, si tiene una enfermedad mortal, acaba diciendo Dios mío. ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre tiene que tener la esperanza. No se sabe. O sea, no sabemos si las entidades son de supuestos muertos, si somos nosotros mismos, y eso es lo que yo digo. No es quitarle magia, al contrario, es fascinante. Porque si la tabla Ouija te está dando una información que tú desconoces, quiere decir que nuestra mente está con todo el idioma, es
que además soy catalán, que también refiero lo mismo, ¿vale? Cuando uno contacta, no sabemos si contactamos incluso por otros planos de realidad. Porque aquí entraría incluso la física cuántica, no es Kanye West que nos han vendido, sino la física cuántica auténtica, de decir, hay a lo mejor multitud de universos paralelos, donde a lo mejor nuestro pasado, presente y futuro no existe, sino que es una línea de tiempo. Por tanto, quiere decir que pasado, presente y futuro de toda la humanidad se está viviendo de forma constante y al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Que a lo mejor lo que estamos contratando en la tabla Ouija es ese presente continuo de otra persona, de otra conexión. Pero desconocemos si... A ver, yo también, a lo mejor le quito un poco también de magia a eso, pero hay mucha gente muy new wave que dice eso de no, yo tengo a mi madre o a mi abuela difunta que va siempre conmigo en plan de espíritu. No sé si lo habéis escuchado, eso de gente que dice, yo tengo a mi madre a mi lado. Eso queda muy bien, queda bonito. Pero si tuviéramos a nuestros familiares muertos, que siempre nos acompañan, sería una putada para el muerto. Cuando tú a lo mejor bebes más de la cuenta, no le puedes decir que deja de beber, nene, ¿vale? O mi historia, a mí tampoco me gustaría ver, yo qué sé, lo que hago ciertas noches con mi abuela difunta al lado mirando. ¿Vale? Te queda muy bonito, pero dices, no tiene que ser tan así. Yo considero de que si hay una vida después de la muerte, es porque estamos haciendo un paso de nivel de vibración de que dejamos este mundo, pero vamos a continuar con nuestro nivel de vibración que hayamos tenido en vida. Considero ilógico que aquí estén ahora en la esquina buscando sitios espíritus, ¿vale? Podría ser, pero no está demostrado que ni la tabla Ouija ni ningún fenómeno paranormal quiera decir que estén los muertos entre nosotros. De ahí el debate podría ser inmenso. Es como, ¿qué pasa en una casa encantada cuando nadie va a visitarla? La física cuántica actualmente nos está demostrando que ciertos fenómenos en física cuántica nos dicen de que puede haber onda y puede haber partícula a la vez. Onda y partícula a la vez. Y depende mucho del observador. Cuando hay un observador, el fenómeno cambia. Si estamos hablando de física cuántica, una casa encantada, ¿qué sucede? Si nadie está en esa casa encantada y no hay ningún investigador ni nadie, sigue habiendo ahí sonidos, psicofonías y demás. Lo desconocemos. Se han hecho pruebas, pero claro, desde el punto de vista, aunque pongas una grabadora y te vayas, tú ya has interactuado con el medio. Y entonces nos entran las dudas de, ¿somos nosotros los que provocamos los fenómenos paranormales? ¿Hacemos de antena? Pongamos el caso de que eso en la Ouija y otras experiencias paranormales nos encontramos que hay mucha gente que es sensitiva, les llaman sensitivos, o que potencian el fenómeno paranormal. Hay gente que atrae el fenómeno, gente que a lo mejor le suceden cosas en su casa, se cambia de casa y a la vez, donde va, también le pasan esos fenómenos. No es que se lleven los espíritus, no, es que esa persona está atrayendo por su nivel de vibración, su detonante o lo que sea, está detonando ese fenómeno paranormal. ¿Vale? Y existe ese fenómeno. Pero es como si dijéramos, imaginaros esta habitación llena de gas. ¿Vale? Ahora no moriríamos todos, ¿no? Pero bueno, os imagináis la habitación llena de gas. Si yo no tomo un encendedor, le pego fuego, no explota. Los fenómenos paranormales son así. Podía haber aquí una cantidad de energía, que podían haber fenómenos paranormales, pero tiene que haber la chispa y haga explotar el fenómeno paranormal. Y eso lo que lo hace es ciertas personas que por sensibilidad, por capacidades, hacen que ese fenómeno paranormal se manifieste. ¿Qué sucede? Que cuando el fenómeno paranormal se manifiesta, hay como una ampliación de ese fenómeno, ¿vale? Toma la energía del lugar o de esa persona y se amplifica. Sucede con la Ouija muchas veces, que uno al principio empieza a hacer Ouija, a lo mejor contacta de vez en cuando con alguien, pero si la va practicando muy a menudo, aparece cada vez más deprisa, contacta cada vez más deprisa con supuestas ciertas entidades, pero a la vez hay fenómenos paranormales paralelos.
sombras que vemos por aquí pasar, objetos que se caen, todas esas cosas. Estamos potenciando, estamos haciendo el chispa. Y ahí también es el control. Yo siempre recomendaría, sobre todo en el caso de psicofonías, de poner una grabadora y grabar, que no la hagáis en vuestras casas. No por nada, pero es que luego vais a tener que dormir en la misma habitación. Y según lo que os digan, vaya noche. A ver, ir al trabajo porque habéis pasado una noche de putísima madre, perfecto, pero si ha sido porque no habéis podido dormir, porque alguien os ha dicho lo que he dicho antes, os voy a matar, o voy a por ti. A ver, si ya nos gusta a nosotros estar en nuestro hogar, estar tranquilos porque ya tenemos problemas en nuestra vida cotidiana, y el hogar debería ser como algo nuestro para desconectar y descansar. Si empezamos a hacer prácticas esotéricas en nuestra propia casa, ¿qué nos va a pasar? Pues que posiblemente haya malestar, que posiblemente se manifiesten ciertos fenómenos, pero esos fenómenos a la vez los estamos alimentando nosotros. Si los estamos alimentando, nunca se va a parar el fenómeno, y además nos puede crear trastornos mentales, porque uno puede ser muy fuerte, muy duro, pero si cada día le pasan cosas, a ver quién va a orinar en medio de la noche a cruzar el pasillo. Ahora, ¿puedes gritar un poco más? Porque no oigo. Es que no te oigo nada, ¿eh? Sí. Bueno, tienes que pensar que si partimos de que lo importante en todo fenómeno paranormal es nuestra influencia con la mente, con nuestro cerebro, hay personas que ya de forma natural van a bloquear. Porque si tú no crees en el fenómeno, por un lado, eso lo bloquea. Por eso a lo mejor hay ateos que no tienen experiencia. Una persona que no cree en Dios difícilmente va a ser poseída. ¿Por qué? Porque no le entra en su cabeza y por tanto bloquea que pase eso. También hay gente que puede ser creyente en estos fenómenos y nunca le pase nada. Pero eso también es lo normal. O sea, tenéis que ser incrédulos a la persona que todos los días ve fantasmas, tiene psicofonías y todo. No es lo normal. Yo a lo mejor, si yo he hecho, yo qué sé, 50 investigaciones, a lo mejor he tenido 2. Psicofonías, experiencias, grabaciones, imágenes y demás. Sería lo normal. Si cada vez que hago una investigación me sucede algo, es que algo falla en mí o que yo interpreto cualquier cosa de que es un fenómeno paranormal. Y ahí deberíamos también, por el tema de la bruja y todas las cosas, tenerlo muy previsto esto. Que si tú en una grabadora se escucha algo, eso no es una psicofonía. Y si tú pasas esa voz por el ordenador, le bajas la intensidad, le subes la velocidad, le das la vuelta y todo, sí, parece que me haya dicho hola. No. Estás manipulando ya la información, ¿vale? Y además, ahí también teníamos que mirar de que el fenómeno es interpretado por nosotros. Volvemos a lo mismo como con el fenómeno. Lo estamos interpretando de nuestra visión, de creencia y de cultura. Y de avance, podríamos decir hasta científico. Antiguamente, no hace muchos años, ahora 20, 30 años, los ovnis bajaban, las naves bajaban y tenían tornillos y dejaban fuego en el suelo. Y eran metálicos. Ahora, ¿cómo aparecen los ovnis? Como luz. Dices, entonces los otros eran de la, yo sé, la NASA, la CIA.
el ejército crean naves encubiertas y nos metían ahí. No, el fenómeno es el mismo, pero es la interpretación de nosotros cómo lo interpretamos. Y eso sucede con todo fenómeno paranormal, que caemos en la interpretación. Yo hago Ouija, automáticamente son los espíritus. Para los contactados ovni o aliens, serán los aliens. Pero en sí hemos bajado una información de vete tú saber dónde, pero esa información no sabemos el origen. Porque ahora pongamos el caso de que fueran espíritus burlones. Nos podían manipular como les diera la gana. Pero igual somos nosotros. Sí, dime. Para comprobar algo, si todos una ronda trabaja con algo absoluto, ¿quién puede comprobar? ¿Quién está capacitado para decir que es un fenómeno paranormal? ¿Se puede llegar a eso? Sí, el comprobar, por eso es el mundo del misterio, el mundo de lo paranormal. Nunca lo vamos a saber, entre comillas, porque deberíamos saber aplicar métodos científicos a la investigación paranormal. Hay en algunos casos que se está haciendo vida después de la muerte, médicos, doctores, que por ejemplo están analizando las experiencias después de la muerte que mucha gente tiene, ¿no? De que a lo mejor incluso en estado de coma o tal, tiene la experiencia de saber lo que está pasando en la habitación de la muerte, ¿vale? Hay una recopilación de datos. Pero a la vez, todo eso nos debería hacer reflexionar de que hace falta aplicar el método científico. De nada sirve pensar de que yo creo que son espíritus si no sabemos lo que es. Y ahora actualmente solo deberíamos fiarnos del método científico. Con eso no digo de meternos todos en un laboratorio, pero se están haciendo bastantes avances en mirar, si se hace una Ouija, experimentar temperaturas ambientales, personas que están, época del año, 1000 cosas de estas para intentar buscar una especie de método científico. En psicofonías, por ejemplo, se ha avanzado mucho. En psicofonías en laboratorios, con todo medido, se ha llegado hasta una especie de conversación entre pregunta y respuesta con esas supuestas entidades. Y se ha hecho con control de laboratorio. Es decir, tal día empezamos, tal hora, tal, se graban con diferentes equipos, pero lo han hecho científicos. No lo ha hecho el sensitivo que va a una casa encantada de uy, aquí murió alguien. No, se está haciendo en laboratorio. Se sabe que ese fenómeno hay una inteligencia detrás, pero no se sabe el origen. Y tendríamos que llegar a encontrar ese origen. Lo malo y lo extraño, que yo siempre digo de que en el fenómeno paranormal, fenómeno ovni, estamos equivocados en la manera de buscar qué es. ¿Por qué? Porque si antiguamente con una grabadora de cinta de cassette, de los que tengáis cierta edad como yo, para rebobinarla la hacíamos con el polígrafo así, para no gastar pilas, estamos teniendo las mismas psicofonías, o el mismo tipo de psicofonías, con esa cinta antigua y ahora con los mejores micrófonos y los mejores equipos de grabación. Estamos teniendo lo mismo. Al igual que en fotografías de fenómenos paranormales. Con la cámara Kodak del revelado ese de que hacías 30 fotos del cumpleaños y salvabas 5 porque las demás salían como fatal, ahora con cámara digital con más megapíxeles tenemos prácticamente la misma calidad de imagen de lo que sale de fenómenos paranormales. Y eso es un problema, porque no estamos avanzando. O sea, hay que entender que la investigación paranormal no está avanzando. Además, una cosa importante, yo creo que no vamos al origen. Esto es una deducción muy mía. Que una casa encantada esté encantada y yo escucho una psicofonía X, nos centramos en la psicofonía. ¿Qué nos dice? ¿Qué puede ser? En esa casa igual mataron a alguien. Buscamos toda la información, pero nos olvidamos de ir a la raíz, que es de dónde viene esa voz. Deberíamos deducir me da igual lo que diga la psicofonía. Es que he entrado en la psicofonía, me da igual. Descarto lo que diga la psicofonía. Deberíamos ir al origen. ¿Por qué? Porque yo vaya a una casa encantada, vaya a otra y tal, ¿qué voy a hacer? Pues puedo estar 80 años de mi vida acumulando psicofonías, pero sin saber el origen. ¿De qué sirve acumular datos? Si no intentamos avanzar en ese conocimiento
de saber de dónde vienen. La tecnología nos debería dar muchas más posibilidades, pero por desgracia, prácticamente estamos en el mismo punto que hace 20-30 años. O sea, ahora tengo una pregunta. ¿Puede la Ouija sugestionar tanto a una persona para creerse que está poseída y también al resto de la familia convencerte que su hija o hijo o familiar está poseído? sí. ¿Tiene ese poder de convencer a un grupo grande de personas de que alguien está mal? Sí, porque cuando tú, por ejemplo, pongamos que tú te obsesionas con la Ouija, ¿vale? Y la Ouija te dice que soy un espíritu X y me voy a meter en tu cuerpo. Y tú te lo acabas creyendo y empiezas a actuar de forma extraña en casa. Si la familia es creyente o la familia es sugestionable, ¿vale? Porque su hijo, que a ver, a la hora de preparar la cena, pues pone una cara de loco que no veas, ¿vale? Vale. ¿Qué te has tomado, hijo? ¿Quién es tu camello, no? ¿Quién te pasa la droga? ¿No? Pero aparte de eso, si ven que se ha obsesionado haciendo Ouija y tal, si son muy creyentes, vamos que son evangélicos, que son de la parte del cristianismo más afines en creer en las posesiones, es muy normal que crean que su hijo está poseído. Y eso puede hacer una retroalimentación en la familia de una obsesión conjunta. Porque esto también sucede. Cuando llegamos a un tipo de sugestión conjunta, es mucho más fácil que cualquier fenómeno se manifieste. Si habéis visto, por ejemplo, el tema de la hipnosis, es más fácil sugestionar y hacer que todos vosotros caigáis en hipnosis que no hipnotizar a una sola persona. Si miráis cualquier práctica, podéis verlo en evangélicos, en programas de televisión que ponen personas sensitivas o sugestionables, las ponen delante y empiezan: te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y tú, ¿por qué? Porque tú, cuando ves que todos caen, yo me voy a caer, ¿vale? Porque es la sugestión, ¿vale? Al igual pasa con apariciones marianas. Yo he ido a lugares donde en teoría aparecía la Virgen, película sensible, todo eso, todo el mundo, mirar un punto, todo el mundo llorando: mira qué guapa que está, que no sé qué. Tú con las cámaras, tú mirando, tengo poca fe, pero yo no veo nada. No salir nada. Pero hay la sugestión colectiva, que es mucho más potente que la individual. Eso, a ver, sucede un poco, lo pongamos en la parte más obrera y más coloquial. ¿Qué pasa cuando tú estás en un bar tomando una cerveza, ¿vale? Y alguien dice: ah, te podías beber esto, que no sé qué y tal, cualquier tontería, ay no me apetece. Y cuando los compañeros dicen: ¿cómo que no? ¿A que no hay huevos? ¿Qué haces? Lo haces, ¿no? La sugestión de grupo, ¿vale? Oh, mira, ¿por qué no vamos aquí? Y el otro: ah, vale, pues vamos aquí. La unidad de las personas y del entorno hace que se potencien cosas sociales, ¿vale? Que eso lo podemos ver en adolescentes y demás, pero también fenómenos paranormales. Pero claro, si todo tu entorno te dice: oye, mira, esto no es, te estás obsesionando, ves al psicólogo, plantéatelo, ¿vale? Pero si aparte tu hermano, tu hermana, tu tía cree en estos fenómenos, vas a entrar en eso. Sí, dime. La religión y lo del exorcismo, ¿eso es una cuestión paranormal? O sea, ¿o es como otra cosa más ligada a la religión? Iría muy ligado a la religión el tema del exorcismo. ¿Por qué? Porque sin Dios... O sea, la gente como que lo que más cree es en el exorcismo. Y ve la reacción cómo está la persona y bueno, más se entera que puedo ver de lo que sea espiritual, digamos. Sí. Bueno, tiene mucho que ver con la religión principalmente. Primero que todo lo que podríamos decir, posesiones, satanismo y demás, no lo podemos desvincular de la religión. Si hay bien, tiene que haber el mal. Y las religiones, si algo tienen, y es que potencian mucho eso. Si todo el mundo es bueno, todo el mundo es fantástico, ¿qué vendo yo? Claro, ¿qué ofrezco? O sea, el diablo y Dios, podríamos decir que van de la mano. No puede vivir uno sin el otro. Entonces, ¿qué sucede? Que en todo lo que son creencias, el tema del exorcismo, de sacar el espíritu de dentro,
forma parte de la propia religión en eso. Entonces, no quiere decir que no haya fenómeno paranormal. Yo me acuerdo de un caso de una chavala que no era una película de exorcista, pero sí que la chavalita con 8 añitos cambió la voz, que hizo una voz súper fuerte. Ahí podemos decir que hay fenómeno paranormal. Pero eso no quiere decir que verdaderamente esté el diablo en su interior. ¿Por qué? Porque yo, a ver, si imaginamos un diablo que vaya persona por persona a poseerla para joder a Dios, no tiene lógica. Algo más importante tendrá que hacer. Pero no quiere decir que, al igual que la tabla grupal, que no haya ciertos fenómenos paranormales. Yo vi una abuela que en una sesión de santería entró en trance y la abuela curvó la espalda pero haciendo el pino. Súper espectacular, ¿vale? En un estado de éxtasis me dicen, hola, esto yo no lo hago desde como 8 años, ¿vale? O sea, impresionante. Eso sí, fui a ver a la abuela al día siguiente y estuvo como 15 días sin moverse de la cama. O sea, en un estado de éxtasis, que eso tiene mucho que ver con la posesión. La posesión la podíamos considerar incluso muy vinculada a ciertas prácticas esotéricas, ¿vale? Pero podríamos decir que la espiritualidad en ese nivel va en extremos opuestos. Puedes tener fenómenos paranormales o experiencias místicas, meditando, haciendo tai chi, cosas súper pausadas, o puedes tener momentos alterados de conciencia con todo lo contrario, que sería posesiones, utilizar desde LSD, ayahuasca, miles de sustancias, podríamos decir tóxicas para el organismo, que te llevan a un estado alterado de conciencia, que también suceden fenómenos paranormales. Lo que está claro es que para que se manifiesten estos fenómenos paranormales, la mente no tiene que estar, no digo centrada, pero no tiene que estar normal. Ya sea por la parte espiritual que nos pongamos a hacer yoga, como la parte de éxtasis que podamos tener tomando, yo no sé, ayahuasca, cualquier sustancia, o al ritmo de unos tambores frenéticos que te hierva la sangre y te pongas a bailar. O sea, la mente no puede estar en estado normal. Entonces quiere decir que a lo mejor yo considero de que si existe algo más allá de lo que es el cerebro humano, es que estamos haciendo de antena. Cuando nosotros sintonizamos, yo qué sé, la FM, todas las ondas están aquí, de todas las emisoras. Pero ¿qué hacemos en el dial? Sintonizamos aquella que queremos conectar. Podríamos decir que toda la energía puede estar aquí, todos los fenómenos paranormales pueden estar aquí, pero somos nosotros que decidimos sintonizar o no decidimos, porque posiblemente muchas veces ese fenómeno no lo vamos a buscar nosotros, sino que simplemente aparece. Pero por algo estamos haciendo como la FM, sintonizar una emisora, nos llega una información y en cambio sigue habiendo información aquí. Y eso sucede cuando a lo mejor tenemos esos fenómenos alterados, podríamos decir, de conciencia, que nos llevan a vivir experiencias. Pero esas experiencias también las tenemos en nuestra vida cotidiana, en todo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y es el tema de meter foco a algo. Mujeres que a lo mejor se quedan embarazadas y ven siempre embarazadas por todos lados. No es que Dios se haya puesto, mira, está embarazada, le pongo una embarazada aquí y otra por aquí. No, simplemente que ha hecho poco. Solo veo embarazadas. ¿Qué sucede? Fenómeno paranormal. Solo ve ese fenómeno paranormal. Cualquier sonido, cualquier cosa que le pase en la vida cotidiana, eso es el espíritu o es lo que me dijo la Ouija. No, simplemente estamos haciendo lo mismo, meterle foco. Nuestra mente enfoca. Y cuando la mente enfoca, parece que nuestra realidad se modifique por eso. Y ese es el problema muchas veces. En positivo, perfecto. Tú metes foco en ser una persona de éxito y posiblemente lo tengas. Lo malo es cuando le metes foco a algo malo, que eso nos habrá pasado a todos. Momentos a lo mejor de bajón, todo malo. Todo. O sea, estamos en una situación de, es que esto ha pasado, es que mira qué cara tengo, es que no sé qué, es que no me sale bien, te sirves el café, se cae el café y vaya mierda de día, ya empiezas mal el día, lo ves todo negro. En cambio, tienes un momento de amor, súper enamorado, se cae el café, ¡ay, mira, es como su cara! Y es el mismo fenómeno. Todos odiamos los lunes porque hay que ir a trabajar. Porque tienen trabajo, ¿vale? Odiamos los lunes. Pero si el lunes has quedado con el amor de tu vida,
que venga el lunes. Modificamos nuestra realidad a partir de nuestro concepto mental, de nuestra visión mental. Enfrenarnos para las parejas. Si nosotros enfocamos en positivo y no nos obsesionamos, podemos tener buenas experiencias. Por eso que yo siempre digo, ¿recomiendo la Ouija? Posiblemente no, pero no en el sentido de que sea mala, lo que hablábamos de 7 casos misteriosos de la Ouija, ¿no? Con esa voz así técnica que se hace, ¿vale? Además venden eso, ¿vale? Ahora tendría que decir el mundo desconocido, ¿vale? JL, ¿vale? Pero eso vende y eso a la vez crea obsesión y a la vez crea también una que desvirtúa el fenómeno en sí. Claro que podéis practicar Ouija, claro que podéis experimentar con el espiritismo, pero primero os deberíais plantear el por qué. ¿Por qué debéis hacerlo? También una cosa importante, si a lo mejor habéis perdido algún familiar, algún amigo, eso jode. Porque como en la Ouija, ya sea a nivel subconsciente o no, aparezca ese difunto, o ese supuesto difunto, la obsesión puede ser enorme. O sea, nadie es fuerte enteramente para tener un equilibrio total de mente, de que si la Ouija te dice soy tu hijo, soy tu amigo Manolo, que morí y quiero que sepas que te quise mucho y que te encuentras fatal. Eso nos afectaría a todos. Entonces, ¿es bueno hacerlo? Bueno, si es con amigos, si es tener una experiencia y tal, oye, no está de más siempre que no haya obsesión. Nunca deberíais hacerlo solo, por lo que ha dicho el compañero, ¿no? La obsesión, ¿no? Que la obsesión puede llevar que la propia familia acabe también viéndote a ti que a lo mejor estás poseído. El hacerlo solo te vuelve vulnerable. O sea, yo por ejemplo he ido a Casa Encantada, donde hemos ido a lo mejor un grupo de investigadores y a lo mejor puedes tener un momento así de miedo, de decir, hostia, aquí el ambiente no está bueno. Y uno por el otro es, oye, que no pasa nada, vamos a tirar adelante, vamos a grabar aquí. La unidad del grupo es muy positiva, si estás solo, te mueres. ¿Vale? Y como quieras salir y la puerta no se abra, ya. Es emocional y es un montón a lo que vos vas a hacer. O sea, tendrías que estar bien, ya, anímicamente para... Siempre. O sea, la parte anímica es súper importante en cualquier tipo de investigación o práctica a nivel tanto espiritual como fenómenos paranormales. El máximo equilibrio. A ver, si una persona ya en la vida cotidiana ya tiene un desequilibrio, que ya tiene paranoia, que piensa que ya los compañeros de trabajo le quieren hacer mal, el jefe le quiere hacer mal, se hace Ouija, el espíritu le va a querer hacer mal. O sea, hay que buscar siempre el equilibrio de la persona. No lo controlamos siempre, pero deberíamos buscar ese equilibrio de decir, bueno, si no somos lo suficientemente fuertes, lo que hablábamos antes, ¿no? De que la curiosidad siempre supere al miedo y a la posibilidad de obsesión, porque eso es un problema enorme. O sea, hay gente que se ha podido machacar, incluso han habido casos que lo habéis podido ver en medios de comunicación, que en un juicio alguien dice de que ha matado a sus hijos y a su mujer porque se lo dijo el diablo o se lo dijo un espíritu. Eso sucede. Esa persona posiblemente esté loca o tenga un trastorno, pero no sabemos si esa persona a lo mejor hizo algún tipo de práctica, si ya estaba un poco mal y practicó ciertas cosas o ciertas experimentaciones y eso le llevó a un caos de pensar que a lo mejor ese deseo de matar a su mujer y a sus hijos se lo dijo un espíritu que lo tenía que hacer. Pero al igual sucede que con tomar ciertas sustancias alucinógenas. Si tú estás mal de la cabeza o tú tienes un desequilibrio, ¿qué pasa? Tu experiencia con esas plantas no va a ser buena, porque te va a sacar también tus diablos internos. Y eso sucede. Sí. Sí, lo que ha dicho el compañero es qué pasa cuando hay una posesión, por ejemplo,
que esa persona empiece a hablar un idioma que esa persona desconoce o lenguas muertas, pongamos el caso, ¿no? Esa lengua que no quiere decir así, sino que simplemente ya no se habla, ¿no? O que sea muy antigua. Ahí habría mucho que analizar, ahí también hay fenómeno paranormal, pero volvemos a lo mismo, un poco a lo de antes. No sabemos en qué estamos contactando. Si existiera ese presente continuo, nosotros podríamos conectarnos con esa información. Ya se decía de los archivos acásicos, ¿no? Que decía Jung, por ejemplo, ¿no? Que había ese subconsciente colectivo, que todos de alguna manera estamos conectados los unos con los otros. Y esto lo vemos en plena naturaleza. Cuando pasó lo del tsunami de Japón, los animales, antes de que hubiese el tsunami, hubieron animales que huyeron. Lo percibieron. Incluso personas intuían que algo estaba pasando. Es como si dijéramos que hay una conexión entre todos. Sabemos de casos de gemelos, mellizos, que le pasa algo a un gemelo o un mellizo y el otro se empieza a encontrar mal cuando su gemelo o mellizo se encuentra mal. Por algo estamos todos interconectados. Además, si miramos a nivel atómico, a nivel energético, todo es energía. O sea, esto no. Lo percibieron. Incluso personas intuían que algo estaba pasando. Es como si dijéramos que hay una conexión entre todos. Sabemos de casos de gemelos, mellizos, que le pasa algo a un gemelo o un mellizo y el otro se empieza a encontrar mal cuando su gemelo o mellizo se encuentra mal. Por algo estamos todos interconectados. Además, si miramos a nivel atómico, a nivel energético, todo es energía. O sea, esto no es sólido, esto es energía. Hay unos átomos, con unos electrodos dando vueltas aquí como locos, pero si miramos dentro de los átomos tampoco son sólidos, es pura energía. Por tanto, si todo en el universo vino de ese Big Bang y todo es energía, nosotros somos energía. Por tanto, esa energía puede estar interconectada. Y además, ahí también habría que analizar un poco el pasado. Yo me acuerdo de haber leído un caso de que una niña, a los 9 años, empezó a hablar armenio. Claro, pensaban que era posesión. Y no, y es que la cuidadora de ella cuando era pequeña era armenia y la llevaba de pequeñita al parque a jugar con los demás amigos con otras cuidadoras de niños que hablaban entre ellas armenio. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro también graba. Se sabe en muchos casos de accidentes que lo que pensamos que hemos olvidado luego vuelve a la mente. O sea, nuestro cerebro almacena. Claro, pueden haber casos como lo de esta niña que empezó a hablar una lengua que desconocía y que de forma consciente no la tendría en su mente, pero había grabado los X años conversaciones en armenio que luego, a causa de un accidente, conectó con ese idioma y era algo que podríamos decir que no era fenómeno paranormal, era algo normal. Simplemente su experiencia con ese idioma, claro, los padres lo desconocían. Claro. Quiero hablar, otra cosa que te hable en arameo, ¿vale? O que hable en griego antiguo, entonces ahí sí que hay fenómeno paranormal. Pero claro, ese fenómeno deberíamos analizar si es consciente, si hay esa conexión entre todos. Yo creo que sí que estamos conectados todos con todos. Un ejemplo de ello, nos ha pasado a todos y ya lo catalogamos como algo normal. Que es cuando entramos a lo mejor en el puesto de trabajo o estamos en casa, no hemos visto a nadie y entramos y decimos, aquí hay mal ambiente. ¿No os ha pasado alguna vez? De decir, el ambiente está denso y no hemos visto a nadie. Pero decimos, algo ha pasado, o alguien se ha discutido, o un compañero de trabajo que tiene un día de mierda, ¿vale? Que está toda la gente positiva. Esa persona tiene un día de mierda y todos nos contagiamos y todos acabamos teniendo un día de mierda. Esto nos ha pasado a muchos. ¿Qué hemos percibido cuando hemos entrado en una sala y bueno, el ambiente no está bueno? Al igual, cuando estamos en un hospital, no hay que sugestionarse mucho para notar que luego cuando salimos agotados. Salimos de hecho. ¿Por qué? Igual que en un funeral es más lógico, pero en un hospital hay dolor, hay sufrimiento, hay gente que ha tenido accidentes, gente que ha tenido amputaciones. Eso está en el ambiente. Al igual que cuando en un boliche todo el mundo se lo está pasando bien, puedes llegar agotado y entras y ya te pones, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque el ambiente, esa energía, funciona. Entonces podemos decir que a nivel de vibración, nosotros formamos parte de esa vibración.
si el ambiente es bueno, deberíamos a nosotros sacar esa parte buena, energética positiva. Por eso yo siempre digo de que hay que alejarse de la gente tóxica, no solo pero no paranormales, sino todo. Porque la gente tóxica que hace, te hunde. Gente que siempre te cuenta los problemas, gente que no sé qué. Toda esa gente, como más lejos mejor. Y ya por egoísmo le dicen, no, es que me vas a hundir. Os ha podido pasar, ¿no? De estar ahí, siempre tenéis un amigo o una amiga que solo os llama para contar los problemas. ¿Y cómo acabáis? Ahora con el WhatsApp es más fácil, ¿no? Pero ¿cómo acabáis? Sí, vais agotados. Claro, imaginaros eso a nivel más místico, más esotérico. Se multiplica el fenómeno. Pero todo sería un poco así, no sé cómo vamos a decirlo. ¿Sí? Más o menos. Bueno, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o algo. Bueno, yo siempre considero que a los familiares que han fallecido habría que dejarlos. ¿Por qué? Porque si ya entramos en la parte incluso espiritual, si están buscando, ya sea una próxima, pongamos, reencarnación, o llegar a la luz, o yo sé, estar en un mundo que no sea el nuestro, el intentar contactar con esa persona, estamos atrapando a esa energía y a esa persona. Y deberíamos evitar hacer esas cosas. Porque volvemos a lo mismo, podíamos caer nosotros en una obsesión, nos podíamos creer que a lo mejor ciertos espíritus burlones o ciertas tal nos manipulan, pero a la vez no le estamos haciendo un favor a ese familiar que se ha ido. Deberíamos ser lo suficientemente fuertes de decir, oye, ha pasado al otro lado, ya que yo me muera, a lo mejor llego a volver a estar con él, pero podemos caer en la obsesión por nuestra parte de querer saber de esa persona y a lo mejor no podemos saber si la Ouija lo que nos está diciendo es esa persona. Entonces ahí hay un peligro y a la vez si existe ese mundo al otro lado, caeríamos que lo estamos atrapando. No lo estamos viendo hacia la luz o hacia otros niveles, porque esa persona a lo mejor se angustia. Como por ejemplo, yo sé, cuando alguien muere, deberíamos intentar en lo posible llorar lo menos posible a los familiares, aunque cueste mucho. Porque pongamos el caso de que esa persona nos está viendo desde el otro lado. ¿Cómo se irá esa persona al otro lado? Y por otro lado, ese familiar fallecido, ¿cómo nos gustaría vernos? Bien, que tiramos adelante, que nos levantamos cuando nos caemos. Entonces ya simplemente por esa parte, creamos o no que hay algo al otro lado, deberíamos que el familiar no ha muerto, ya está en nosotros, a partir del conocimiento que nos ha dado de sus vivencias, apartar ese vínculo, pongamos, emocional de lo quiero tener a mi lado y aunque se haya ido voy a contactar con la Ouija o con lo que sea para seguir en ese contacto. No, eso te va a decir, no, él sigue vivo, primero en mí, si tienes unas creencias seguirá vivo en otro lado, pero ¿qué me enseñó esa persona en vida? Que lo que me enseñó no ha muerto porque sigue en mí y ese conocimiento que me dio yo se lo doy a los demás, a mi entorno, a mis hijos, a lo que sea, y a la vez, si esa persona nos estuviera mirando del otro lado, estaría encantado con eso. Por eso, a veces, el intentar contactar con ese fallecido lo podemos hacer de muy buena voluntad, pero posiblemente nos estemos haciendo un daño inmenso a nosotros. Porque pongamos que te aparece un espíritu burlón y te dice que lo está pasando fatal. Es familiar. Posiblemente no sea ni tu familiar, pero ¿cómo te quedas tú? ¿Qué angustia te queda? No, si hay algo al otro lado, es una continuidad y esa persona posiblemente tenga su luz, su crecimiento y tal. Y no deberíamos jamás intentar atrapar a los familiares que sigan estando con nosotros cuando han fallecido, sino al contrario, mirar y decir, no, esa persona que tuvo tantos valores en vida, intentar siempre que esos valores nos sirvan a nosotros y que su conocimiento, lo que nos han aportado esos familiares, no se pierda. O sea, es uno de los hechos de la inmortalidad. La inmortalidad es que nadie se olvide de ti nunca. Si los valores que te han enseñado luego, si esos valores van pasando de generación en generación,
en el fondo esa energía no ha muerto. Así que deberíamos un poco ir en ese sentido. O sea, sé que a veces es duro porque uno tiene la necesidad de contactar, ¿no? De saber algo que es de su vida y todo eso. Pero es más los peligros esos que otra cosa. ¿Vale? Pero bueno, ahora ya vienen aquí a cortarme, Luego a las 9, cuando termine el evento, ¿vale? Estaremos en la puerta y si alguien quiere, yo no sé, ir a algún bar a tomar una cerveza, seguir a charlar, nos vamos a tomar una cerveza, ¿eh? O sea, que quien quiera, nos vamos a un bar y hablamos un poco, ¿vale? ¿Deseas contenido extra y colaborar con la comunidad? Visita nuestro Patreon, abajo en la descripción.